Oh, sí. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarles nuevamente. Eh, Como ya les había mencionado a las personas que se habían conectado un poco antes, el día de hoy pues vamos a estar haciendo la segunda sesión de este taller dirigido a los aplicadores. Este taller, pues bueno, perdón, aquí les comparto un poco la agenda que vamos a tratar, se las voy a leer pues de manera muy breve. Vamos a tener primero el resumen del día uno, que fue las situaciones que hablamos el día de ayer. Luego vamos a tener 1 hora 40 minutos para completar las 10 variables que quedaron pendientes del instrumento. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para abordar cualquier duda o cualquier incógnita que pueda surgir en relación al tema de las variables. Y aparte de ello, pues vamos a tener un pequeño receso de 10 minutitos para poder pues, tomar un poco de oxígeno, de distendernos un poco y luego recuperar la concentración para pasar con el máster Glider Mejía y que él nos ayude con el uso de la herramienta Cobo, como si es que se va a hacer la aplicación de esto para que ustedes puedan conocer y familiarizarse con la herramienta, al menos de forma preliminar, ya que como ayer les mencionamos, pues el grueso del trabajo va a ser cuando tengamos nosotros las tablets y pues ustedes puedan manipular ya directamente cómo es la herramienta. Posterior a eso vamos a tomar un espacio para hablar del futuros pasos, de próximos contactos que vamos a tener. Vamos a luego a tener un pequeño taller fuera de esas 2 sesiones en donde les vamos a enseñar cómo utilizar la herramienta a profundidad, cómo es que van a realizar las aplicaciones, porque ahorita el espacio que va a tener va a ser nada más teórico y en ese momento ya esperamos tener las tablets para que ustedes puedan manipular. De otra manera, vamos a dejarles una autoaplicación del instrumento, se les va a compartir un enlace, el cual ustedes van a tener que llenar con la versión actual del instrumento prepilotaje, de esta manera para que se familiaricen con él de forma digital, para que lo puedan visualizar, para que vean los formatos en los que están elaborados y que de esta manera, pues, ustedes conozcan más o menos cómo está la cuestión del tiempo, la cuestión de la longitud del instrumento, que se familiaricen cómo es trabajar con la herramienta. Y pues como se lo mencionaba ayer, vamos a enviarles un pequeño paquete con el instrumento en PDF para que ustedes lo puedan ver, esta versión técnica física, y para que ustedes lo lean, si gustan irlo trabajando directamente a la par conforme vayan llenando la versión virtual, y así que ustedes puedan ver que el instrumento pues está de alguna manera diagramado de la misma forma que la versión que se está trabajando en digital. Posterior a eso vamos a hacer un cierre del taller. Entonces, sin más, yo en este momentito lo voy a dejar con el máster Gerson Cárcamo para que él pueda iniciar pues la parte de los factores de protección y riesgo de reincidencia. Máster Gerson, le escuchamos. Gracias, Rolando. Como les había mencionado, yo me tengo que retirar terminando mi participación porque voy a otra reunión y luego a clase. Entonces, me voy a tomar la atribución de alterar un poquito la agenda. Voy a empezar primero con los pasos siguientes, que eso era el último considerando de la agenda, y que no me va a demorar mucho además, y posteriormente vamos a hablar del siguiente grupo de factores que están considerados dentro del cuestionario. Yo abordaré los primeros 5 y el máster Ángel abordará el resto. Entonces, anticipadamente ofrezco una disculpa por mi salida anticipada de la sesión de hoy. Como ustedes saben, el proceso, todo proceso, por supuesto, está supeditado a factores técnicos y administrativos, ¿verdad? Y a veces son los factores administrativos los que se vuelven un poco más complicados porque se cumplen tiempos y se cumplen algunos requisitos. Entonces, los próximos pasos que vamos a dar partiendo de este taller en el que estamos hoy, incluyen justamente el pilotaje o las acciones ya más concretas de pilotaje en las poblaciones seleccionadas, que como mencionábamos ayer son 2 tipos de población vinculada al sistema penal y población no vinculada al sistema penal o población general. Y dentro de la población vinculada, los adolescentes que están en medidas alternativas y los adolescentes que están en sanciones alternativas a la privación de libertad y adolescentes que están en sanciones privativas de libertad. Y de ahí entonces, que como mencionaba la Máster Valesca ayer, vamos a hacer una distribución de los equipos en función de esos grupos y considerando que
El ingreso a los centros es no restringido, sino prohibido, porque por cuestiones de bioseguridad, dado que estos chicos que están en medidas privativas están bajo la tutela del Estado, entonces hay que ser muy cuidadosos con cualquier foco de infección o de contaminación. Entonces, los siguientes pasos alrededor del pilotaje tienen que ver con la revisión y los ajustes de la propuesta de muestreo. La propuesta de muestreo que hicimos fue alrededor del mes de marzo, corríjame, Rolando, si no es así. Se hizo más o menos alrededor del mes de marzo y pues siempre es bueno hacer una revisión para valorar si los cálculos de muestreo son, y el tipo de muestreo además, es el más pertinente para el caso. La activación de los enlaces para la aplicación, aquí cuando me refiero a enlaces me refiero a los contactos en cada uno de los espacios para poder hacer la aplicación. Con el caso de los centros pedagógicos, pues los colegas psicólogos y psicólogas van a depender pues de que sus jefes inmediatos, los directores de centro y directoras de centro, den luz verde. Entonces, estos son los contactos o los enlaces que hay que activar a nivel de centros pedagógicos. A nivel de medidas alternativas a la privación de libertad, justamente tiene que ver con la coordinación nacional del programa y valorar si existen coordinaciones a nivel regional para activar y dar luz verde para que se comience el levantamiento. Y finalmente, es el tema de la identificación y la activación de los enlaces de población general, que serían centros de educación básica, con los cuales habría que hacer un enlace y nuevamente activar este enlace para que se permita el levantamiento. Luego el plan de muestreo, que ya nos podría dar fechas concretas, tiempos, metas de aplicación en cuanto a números, para poder planteárselos. Incluso yo sugeriría que este plan se construya de manera coordinada con las y los aplicadores para valorar esos tiempos. El punto álgido ahorita es la descarga de la aplicación en tabletas. Como les mencionaba, el tema de compras y adquisiciones del Estado sigue un proceso que a veces puede ser engorroso porque además en tiempo de pandemia, pues más, ¿no? Entonces ahora estamos a la espera de que se concrete la compra para poder hacer la revisión y descargar la aplicación Kobo en las tabletas y ya con eso pues estaríamos listos para ir a terreno, que es el último paso, que es el levantamiento, pues propiamente en terreno. Cuando hablamos de terreno no significa estrictamente que vamos a ir todos al terreno, eso depende mucho de las condiciones que existan, pero en general se pueden establecer mecanismos para poder hacer levantamientos de forma que no implique una exposición. Una vez obtenidos los cuestionarios que el muestreo exige como mínimo requerido, entonces procederemos a hacer todo el análisis estadístico y la valoración de las propiedades psicométricas del instrumento. Entonces ahí vamos a comenzar a hacer como resultado, alcanzar el resultado de la depuración de ítems para que queden al final los ítems que tengan las mejores propiedades psicométricas. Una vez teniendo la versión final del instrumento, es importante para nosotros trasladarlo a quienes lo van a implementar. Si bien es cierto, nosotros estamos en una tercera fase acompañando a INAMI con los auspicios de UNICEF, este instrumento es para el INAMI. Quienes van a implementarlo son justamente los colegas y las colegas psicólogos del INAMI en todos sus programas. Y como bien mencionaba Dani ayer, hay que hacer una valoración de cuáles son otros enlaces que forman parte de la red de servicios que el INAMI tiene y que no necesariamente es una institución gubernamental, para valorar si esta apropiación del cuestionario debería extenderse a esos otros socios clave de INAMI. Para aquellos chicos que están en medidas, para aquellos chicos que ya salieron por su edad del rango de servicios del INAMI y que pueden estar incorporados a otros servicios, pero que siempre van a requerir de este proceso de valoración continua, pues. Y finalmente, uno de los puntos claves también es la valoración del cuestionario B, que es el instrumento de información para madres, padres y cuidadores, que tendría también que generarse un plan de validación, hacer un levantamiento simultáneo de cuestionarios A y B en poblaciones seleccionadas, es decir, si se le aplica a un chico, se debe aplicar entonces a su padre, madre o cuidador para tener esa dupla que nos permita ir viendo la complementariedad y el equilibrio que ambos instrumentos ofrecen. Y finalmente el análisis psicométrico de estos cuestionarios.
Esos serían los próximos pasos. Ahorita estamos en cuello de botella. Se están generando, por ejemplo, lo que les decía, las compras de las tablets. Una vez adquiridas, todo el proceso administrativo interno del INAMI, para que nos sean entregadas, porque nos las tienen que dar al proyecto en calidad de préstamo, por decirlo de alguna manera, inicialmente, para poder nosotros hacer todo el proceso de descarga de la aplicación. Y finalmente, el otro tema en el que ya se está trabajando es la contratación de los colegas que van a apoyar desde la maestría. Entonces son, como ustedes ven, asuntos administrativos que nos tienen en punto de arrancar, en punto de ebullición. Entonces, esos serían los próximos pasos alrededor del cuestionario. Por supuesto que en el producto 2, que es la metodología de intervención, entonces habrán pasos similares, pero no quisiera ahondar ahora mismo porque el foco de nuestra atención tiene que ver estrictamente con el cuestionario. Y ahora sí, entonces vamos al tema de variables. Justamente, ayer, tanto el Máster Ángel como el Máster Gliber hablaban del primer grupo de variables. Si ustedes se fijan, hay variables que son evidentemente más de protección, aunque es relativo, que de riesgo, ¿no? Depende mucho del comportamiento de los puntajes en función de las respuestas de los chicos. No podemos presumir que la triada oscura de la personalidad es estrictamente de riesgo si los puntajes son bajos, por ejemplo. Entonces, existirán ciertas características de las variables del cuestionario que nos van a ir dando ese comportamiento actuarial, ¿no? del cuestionario mismo. Así como en el MMPI, por ejemplo, esperaríamos que las escalas de triada luminosa y tetrada oscura sean neutralizadoras entre sí, es decir, que en la medida en que una incrementa sus puntajes, la otra consecuentemente debería reducirse. Entonces, esos comportamientos solo nos los podrá ir dando la validación y también la práctica. Recuerden ustedes que los instrumentos también van cobrando esa fuerza, van dando esos elementos de sus propiedades discriminativas también en la práctica, no solo como resultado, aunque sí, por supuesto, del análisis psicométrico. Entonces, en el segundo grupo de variables que tenemos, son variables que también están claramente definidas a nivel conceptual y para su operativización también se hicieron revisiones de instrumentos que, como decía el Máster Gliber ayer, ya fueron validados y se demostraron sus propiedades psicométricas en población en conflicto con la ley. Entonces, básicamente eso nos da un parámetro de confianza en que el reactivo ha sido bien recibido en otras poblaciones, en otros contextos, y por ende el pilotaje nos permitirá valorar si en este contexto nuestro el reactivo tiene ese mismo nivel de funcionalidad. La primera de las variables del segundo grupo, decimos segundo grupo por mera división por mitades, ¿verdad? No es que hay un grupo A y un grupo B. Ayer fueron las primeras 10 y hoy son las segundas 10, pero no tiene ningún criterio técnico el haberlas dividido así. Es simplemente cuestión ordinal. Entonces, el inicio de las conductas delictivas, ustedes saben que desde el enfoque patológico, mientras más temprano son las conductas delictivas, tienen un pronóstico menos favorable, ¿sí? Este constructo lo que nos permite es valorar aspectos diversos que conjugados pueden representar un factor, como les decía, de riesgo si es que hay altas puntuaciones, o un factor protector si es que las puntuaciones no alcanzan o están muy por debajo de los puntos de corte. ¿Qué es lo que pretende valorar a través de los reactivos esta variable? Primero, diferencias individuales tempranas en el autocontrol, lo que mencionábamos, ¿no? Mientras más temprano es el inicio de la conducta delictiva, tiene que ver justamente con el desarrollo de cierta capacidad de juicio, de anticipación de consecuencias, que tiene que ver con elementos de autocontrol en los chicos. Entonces, mientras más temprano, las alertas deben estar más activadas ante una posibilidad de que los patrones de comportamiento antisocial tengan a ser más estables aún después de la adolescencia. El doctor Caballo, que es un psicólogo español, psiquiatra, perdón, español, menciona que mientras más tardío es el inicio de las conductas delictivas, entonces tienden a ir desapareciendo a medida que el ciclo, el curso de la adolescencia va
va dando paso ya a la edad adulta. Pero mientras más temprano es, entonces más riesgos existen de que la conducta se cristalice y se vuelva ya un patrón que va a desembocar inevitablemente en un trastorno de la personalidad antisocial. Los cambios cognitivos tienen que ver justamente con esquemas, con interpretaciones, con distorsiones de pensamiento que pueden estar asociados también a la comisión a las conductas delictivas y a todo este comportamiento que, como bien mencionábamos, tiene que ver con elementos antisociales. Eso significa que los reactivos también tienen algunos rangos de valoración de cómo los jóvenes, de cómo los chicos interpretan ciertas conductas o de qué tanta justificación ofrecen a ciertas conductas que pueden ser de tipo antisocial. Los factores de riesgos conductuales, es decir, del entorno también, que pueden reforzar o no conductas delictivas, y por supuesto algunos elementos que, si bien es cierto, son más tangenciales, pero no dejan de ser importantes, que tienen que ver con enfermedades mentales, y el uso o el abuso de sustancias psicoactivas, por todo el tema de la dificultad en el control de los impulsos que puede haber, las alteraciones cognitivas y, por supuesto, la conducta desinhibitoria como resultado, por ejemplo, del consumo de las sustancias. Si ustedes se fijan ahí, entonces ahí hay un bosquejo más o menos de cuáles son los reactivos que conforman esta escala. Los dos reactivos iniciales tienen que ver con una valoración de la edad de inicio, ¿sí? Obviamente sabemos que la edad de inicio también tiene que ver con elementos de contexto, ¿no? No solo, la sola edad de inicio no es una razón única para determinar el pronóstico. O sea, obviamente hay que entender el contexto en el cual se da ese debut en conductas antisociales, en conductas delictivas, para valorar en qué medidas es una situación más de voluntad o de disposición que de factores del entorno que propician la comisión de esa conducta delictiva. Entonces, si vemos, hay conductas o hay reactivos que hablan o que hacen énfasis en conductas concretas, como subir a un taxi o a un bus sin pagar, destrucción de la propiedad, conducta incendiaria, robos, portaciones de armas, etcétera, que tienen que ver básicamente con la categoría que los manuales de clasificación y los textos de psicopatología infantil mencionan como los trastornos disociales particularmente. Cuando hablábamos con el comité asesor, hablábamos de la variable consumo de sustancias psicoactivas. En este sentido, surgía la inquietud, particularmente de parte del doctor Frías, de si realmente se debe valorar no solo consumo, sino también conducta adictiva, que son dos situaciones diferentes, y conlleva un elemento todavía de mayor envergadura, el tema de la conducta de adicciones. En general, los adolescentes, justamente por este periodo de experimentación, como bien decía Erickson, de confusión de roles, de búsqueda de identidad, de la conducta de experimentación y en general que coincide con la búsqueda de sensaciones, pueden verse, además de la presión del grupo, ¿no? Pueden verse en algún momento vinculados al consumo ocasional o relativamente más permanente, no solo de bebidas alcohólicas, sino el riesgo existe también de una diversificación de las sustancias psicotrópicas con las que se tiene contacto, ¿sí? Y entonces el efecto del consumo de las sustancias, pues como les mencionaba, tiene efectos que alteran el comportamiento de manera temporal, y en la medida en que la conducta pasa del consumo a la adicción, entonces de manera más permanente. Y aquí tenemos todo el tema de la conducta desinhibida, de las conductas que pueden llevar al joven a actos o a comportamientos agresivos, transgresores de las normas, hasta conductas sexuales que les ponen en línea de riesgo. Entonces, si vemos los reactivos, tiene que ver con, primero, la vinculación previa al consumo de sustancias, y después el tema de, en un consumo, en una ocasión en la que se ha consumido, cuál es el máximo que se ha consumido. Por supuesto que aquí en el marco de la validación con el comité, donde estuvieron de la posibilidad de, de automatizar aún más la aplicación para que quienes no han consumido nunca en la vida alguna sustancia
psicoactiva, entonces el cuestionario mismo derive hacia los reactivos que tienen que ver más con disposición o personalidad primórbida que hace propenso al consumo y la adicción, y no como un consumo o una adicción ya consumada, valga el juego de palabras. Asertividad, justamente cuando valorábamos el tema de la asertividad, valorábamos algunas escalas y coincidíamos con una de las escalas publicadas por Manual Moderno que tiene muy buenas propiedades psicométricas. La asertividad, que es una destreza social, tiene que ver con inteligencia social, con comunicación efectiva, se refiere no solo a la capacidad de comunicación, sino de identificación de aquellas propias debilidades, carencias, dificultades para esa comunicación. ¿Sí? Pero además se extiende a la posibilidad de que esa comunicación con otras personas, además de ser oportuna, que permita la expresión tanto de sentimientos positivos como negativos o puntos de vista, sea de una manera que no conlleve algún indicio agresivo, ¿no? Entonces, se extiende, como les mencionaba, no solo a situaciones difíciles como que un chico sea capaz de pedir ayuda cuando siente que no es capaz de hacer algo, eso tiene que ver con asertividad, o que sea capaz de expresar algo que le incomoda sin tener miedo a no ser escuchado. Es decir, va no solamente hacia aspectos negativos, sino también aspectos positivos, como brindar un halago a alguien que tuvo un triunfo, poder solicitar un favor, poder preguntarle a alguien si necesita ayuda. Entonces, la asertividad tiene que ver justamente con esa comunicación de pensamientos, de sentimientos, tanto positivos como negativos, hacia otras personas y que debe ser, como les mencionaba, tanto pertinente como oportuna, ¿no? Y obviamente en ese marco de la conducta de la comunicación asertiva, también el requerir cambios de otras personas y desaprobar pedidos irracionales, como por ejemplo que alguien ofrezca, vaya por decirlo, a un chico o a una chica consumir cocaína. Entonces, la asertividad permite en ese momento como destreza, como factor, imponer un límite de manera, como les mencionaba, racional y oportuna ante esa petición irracional, para que un chico pueda decir, no, yo no consumo sustancias y tampoco estoy interesado. Y se vuelve también un factor protector ante la presión de grupo, ante peticiones que, como bien dice el autor, puedan rebasar el marco de la racionalidad. Y entonces ahí vemos algunas de los reactivos. Si ustedes se fijan, las opciones de respuesta están en escala de Likert, lo cual hace más fácil responder para los chicos y las chicas. Perdón, y algunos de los reactivos tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que los chicos puedan aceptar públicamente alguna conducta errática, que puedan expresarse de manera directa ante una persona que ha cometido un acto que ellos consideran o valoran como injusto, el hecho de pedir ayuda o aclaraciones ante situaciones que no entienden o entre las cuales tienen dudas, o simplemente pedir ayuda cuando se necesita, en situaciones en las que no se puede por sí mismo. Hablar de sentimientos, hablar de deseos, e incluso la escala permite también valorar si esa capacidad de hablar de los propios sentimientos, de pedir favores, de expresar descontentos, es más fácil para los chicos hacerlo por medio directo, por una conversación cara a cara, o si es más fácil expresarse a través de medios indirectos, como por ejemplo una llamada telefónica, o una carta, un mensaje, etc. Entonces, esas son más o menos las valoraciones o las dimensiones que la escala de asertividad pretende indagar a partir del cuestionario. Contrario sensu a la tétrada oscura de la personalidad, la triada luminosa justamente estructura, conjuga rasgos que son positivos. Es decir, si bien es cierto, no son antagónicos, por decirlo así, a los que están en la tétrada oscura, sí tienen una orientación positiva, no solo hacia las personas, hacia las demás personas, sino también hacia la vida misma. Hay tres elementos, tres dimensiones de la tríada luminosa de la personalidad que, como les mencionaba, un instrumento como este debería tener esa
característica de el comportamiento inversamente proporcional de estas dos escalas. En la medida en que una tríada luminosa aumenta en su puntaje, esperaríamos que la tétrada oscura se reduzca. No pueden estar ambas elevadas por el tema de que no son potenciadoras, sino que son neutralizadoras. ¿Cuáles son los tres elementos? Son más complejos y fueron más complejos en la experiencia del equipo de conceptualizar, aunque ya existen estudios impulsados por diversos autores como Scott Barry Kaufman, es como más complejo. Era más fácil o fue más fácil conceptualizar la tetrada oscura. El kantismo, por ejemplo, que viene justamente de la línea de Immanuel Kant, el filósofo, que justamente aborda como característica el hecho de ver a las demás personas como fines o de exaltar el valor último de las personas y no tener un comportamiento utilitario que haga que alguien utilice a las demás personas como medio para obtener otro fin, o un fin que generalmente satisfaga a quien es manipulador o utilitario. Entonces, ese uso esa percepción de los demás como fin en sí mismos, sino como medios, aleja del maquiavelismo, por ejemplo, a la característica del kantismo, como parte de la tríada luminosa. El humanismo, que también viene de esta lógica del existencialismo, ¿no? de toda esta línea humanista, perdón, tiene que ver con la valoración de la dignidad y de los individuos como tales. Existe una relación muy cercana, si ustedes se fijan, entre kantismo y humanismo, mientras que el humanismo reconoce el valor intrínseco de las personas, el kantismo hace que ese valor intrínseco de las personas sea el objetivo de las acciones de un individuo. Entonces existe cierta relación directa entre ambas variables. Y la tercera, que no deja de ser también relacionada, que tiene que ver con la fe en la humanidad, ¿sí? Que cree que no es sino la creencia de que la bondad es algo fundamental y que es algo propio de los seres humanos y que se caracteriza con todo el tema, por ejemplo, se vincula mucho con el tema de la psicología positiva, es decir, la convicción de que se pueden esperar buenas cosas, por decirlo de alguna manera, buenas acciones de las otras personas. Entonces, si ustedes se fijan, esta triada contrarresta, en cierta medida, los elementos que la tétrada oscura de la personalidad ofrece como rasgos de la personalidad. Y aquí vemos entonces los reactivos que incluyen esta variable. Por ejemplo, si nos vamos al número 3, creo que la mayoría de la gente es en gran parte buena, tiene que ver con fe en la humanidad. El 10 dice, no me siento cómodo manipulando a la gente para que haga lo que yo quiero. Eso tiene que ver con kantismo, porque se ve a las personas más como fines que como medios. Y, por ejemplo, tenemos casi siempre trato a los demás como personas valiosas, que tiene que ver con justamente la dimensión de humanismo, de reconocer en nosotros la dignidad intrínseca que todas las personas tenemos. Y cerrando mi participación por hoy, tenemos una de las variables más cortas, curiosamente, esta variable que inicialmente empezó con muchos reactivos, terminó con, creo que son 7, si mal recuerdo 5. Pero justamente el establecimiento y respeto de límites, Ángel ayer hacía un énfasis muy, muy bueno en el tema de la teoría de los sistemas. Justamente la teoría de los sistemas habla de la importancia de los límites y los riesgos que los límites blandos, que los límites imprecisos o que los límites inexistentes generan para las vinculaciones enmarañadas. Entonces, el evaluar, o el valorar, mejor dicho, la capacidad de las y los chicos para establecer en primer lugar y segundo, para respetar límites impuestos, primero para establecer los propios y en segundo término para respetar los que son impuestos, nos da grandes elementos o buenos elementos para valorar también en qué medida esa capacidad está desarrollada como un factor de protección o si definitivamente al ser una competencia que todavía no está desarrollada o es carente, se convierte en un factor de riesgo de reincidencia. Esta variable entonces tiene que ver, como les mencionábamos, con el funcionamiento en familia y en general en sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todos los sistemas, incluyendo los sistemas familiares, tienen ciertos elementos que los configuran.
El enfoque de las 3 R's, no sé si lo han escuchado, tiene que ver con reglas, rutinas y rituales. Entonces, el componente de las reglas es el que establece parte de los sistemas y los límites que permiten la diferenciación no solo de roles, sino también de miembros de un sistema. Entonces, los límites, como bien nos mencionan los autores, para este caso Minuchin, que es uno de los exponentes latinoamericanos en teoría de los sistemas y terapia familiar, los límites tienen la función de preservar la diferenciación de miembros del sistema. ¿Sí? Hay un término que se llama el desdoblamiento yoico. Cuando en los sistemas familiares se transgreden los límites, existe un desdoblamiento yoico, porque la imagen y los roles de uno de los miembros a quienes se han transgredido sus límites, entonces tiende a diferenciarse o a verse diferente de cómo realmente estaba establecido. Entonces los límites, no solo a nivel de sistema familiar, también a nivel de sistema social, de sistema de grupo, de sistema comunitario, son importantes para la diferenciación de miembros del sistema y por ende de sus roles, de sus funciones, etc. Entonces, la variable de establecimiento y respeto de límites tiene que ver con la capacidad de poder no solo definir de forma precisa límites, sino de poder entender los límites de manera clara. ¿Sí? Y entonces decimos que eso permite que todas las personas, pero en este caso las y los adolescentes, puedan funcionar con determinado esquema, con determinado parámetro dentro de los sistemas a los que están inmersos. Y por ende, que las interacciones que existen entre ellos y ellas como miembros del sistema y el resto de miembros de los sistemas sean más salutogénicas, por decirlo de alguna manera. Creo que esta es la quinta variable ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, yo me retiro un rato y le cedo el micrófono al Máster Ángel. Muchísimas gracias, Gerson. Si gusta, me da el control para compartir yo las variables. Con el mayor creo que lo tiene Ángel. Usted ya puede compartir pantallas en el host. Perfecto, gracias. Listo, yo me retiro. Un abrazo para todas y todos y estamos en contacto. Muchos éxitos. Gracias. Muy bien, después de la exponencia del Máster Gerson, quiero comenzar obviamente saludando a todos y a todas y continuando con la presentación de estos factores. Tenemos el sexto de ellos, que es la resolución de conflictos. Muy bien. Sabemos que los conflictos son parte de vivir en sociedad, ¿verdad? Y que estos se pueden solucionar tanto de manera constructiva, en donde se aporte un beneficio a todas las partes involucradas de un conflicto, o de una forma negativa, en donde se gestionan inadecuadamente o no se resuelve, lo que genera daños o perjuicios y aumenta la tensión existente entre ambas partes. En esta resolución de conflictos se van a ver implicados dos principales procesos. El primero es la comprensión que el joven elabora de un espacio del problema, y la segunda es la solución que se examina en el espacio del conflicto. Y esto con el objetivo de intentar una resolución. También la representación que el individuo elabora del problema influye de manera en cómo planificará solucionarlo, como lo decía Rojas en 2010. Entonces, el manejo adecuado de los conflictos no es una tarea fácil para los adolescentes, tanto en conflicto con la ley como los que no están en contacto con la justicia. Ya que si no se aprenden a resolver los conflictos correctamente, con probabilidades también van a tener dificultades en la vida adulta para tener una resolución adecuada de los mismos. Algunos estudios actuales indican que las actitudes como esta representación del individuo, una actitud, algo subjetivo quizás de las personas, afectará inevitablemente a la forma en que estos adolescentes se aproximen a su resolución. Por ejemplo, los sentimientos positivos o negativos hacia un conflicto, o la forma en que éste se percibe, determinará en gran medida la forma de afrontarlo. Por consiguiente, todos aquellos niños, niñas, adolescentes con una actitud positiva hacia el conflicto, como la cooperación, la resolución orientada al problema por la vía de la negociación, van a ser más capaces de afrontar y resolver los conflictos que aquellos adolescentes que tengan una actitud negativa, como
estar ensimismados, orientados a sí mismos, que resuelvan de manera agresiva los conflictos o que simplemente le va. Muy bien, solo para poder profundizar. Ayer nuestro compañero Gliber mencionaba a Maite Garay-Gordovich, que ella es una eminencia en las investigaciones o estudios sobre las conductas prosociales de los niños, niñas y adolescentes. Ella con su equipo realizó un estudio para hacer una adaptación española de este cuestionario o escala de resolución de conflictos que se llama Conflict-TAC. La muestra fue de más de 2.000 adolescentes en España, como les mencionaba, de 12 a 17 años, y los resultados evidenciaron una alta consistencia interna y también los análisis de varianza confirmaron que las mujeres quizás tienen una de resolución de conflicto, mientras que los varones se presentan en mayor frecuencia una resolución de conflicto de manera agresiva o evitativa. Y esto fue comprobado con otras investigaciones que se hicieron en años anteriores. Asimismo, los coeficientes de correlación sugirieron que los adolescentes que utilizan muchas estrategias cooperativas tienen altos niveles de empatía y también inteligencia emocional, son extrovertidos, tienen esa apertura, ¿verdad? Y esa amabilidad con los demás y también son responsables de sus actos, mientras que los que utilizan las estrategias agresivas tienen bajos niveles de empatía, baja autoestima, alta inestabilidad emocional o son poco amables y no se hacen responsables de sus actos. Entonces vemos cómo en la resolución de conflictos, al igual que lo hemos recalcado en todas estas jornadas, cómo se involucran demás variables y demás factores para el uso adecuado de ellos. El conflictal cuenta con 18 ítems en donde se discuten o se tratan de plasmar estos tipos de resolución que usa cada joven, de manera cooperativa, de manera agresiva, de manera negociación, etc. Esto vale la pena mencionar que solo es resolución de conflictos de manera verbal, ya que si, si resolvemos un conflicto de manera, no sé, agresiva, a los golpes o algo, no estamos resolviendo así el conflicto, y mucho menos evadiendo. Muy bien, la resiliencia. Este factor ha sido muy estudiado y el origen del estudio de la resiliencia en el campo de la psicología o psiquiatría, recordemos que procede de los esfuerzos de la etiología y el desarrollo de la psicopatología, especialmente en todos aquellos niños que están en riesgo de desarrollar un trastorno debido a digamos, enfermedades mentales de los padres, problemas desde lo perinatal o conflictos interpersonales, pobreza o la combinación de varios factores. Entre los eventos principales que se tomaron en cuenta cuando se empezó a estudiar este concepto, se tomaron en cuenta el divorcio de los padres y los estresores traumáticos como el abuso sexual, a situaciones de niños en abandono o la guerra. Sin embargo, uno de los principales problemas que nos encontramos al momento de conceptualizar la resiliencia es su misma definición, sobre todo porque no hay un consenso o un completo acuerdo entre los diferentes conceptos, asimismo empatía, como lo vamos a ver más adelante. Aunque no hay este consenso o unificación a nivel de literatura, sí hay un acuerdo de que cuando nos referimos a resiliencia, asumimos que siempre va a implicar competencias o un positivo y efectivo afrontamiento en respuesta al riesgo o a la adversidad que una persona puede presentar en su vida diaria. Son tres principales factores implicados en el desarrollo de la resiliencia. Uno son los atributos personales que tenga cada niño, los aspectos de su familia y de su contexto como segundo, y por último las características de la sociedad como tal, ¿verdad? Desde el país de cada quien, y que, digamos, muchos de nuestra población en conflicto con la ley tiene adversidades que quizás
no son la causa de su conducta delictiva, pero que sí influyen en ella. El concepto de resiliencia entonces no implica una invulnerabilidad a estos factores de estrés o de adversidad, sino que para hacer exitosamente una resiliencia afrontar estos situaciones o eventos adversos, procede la interacción de diferentes elementos en la vida del niño, ¿verdad? Entre ellos está el temperamento biológico. Recordemos por lo de la personalidad, que todavía no está consolidada como tal, hablamos de temperamento, rasgos de personalidad. El locus de control interno, que también es otra variable que estamos tocando en nuestro cuestionario. La familia, obviamente, y el ambiente de la comunidad, especialmente en la relación con su crianza y las cualidades de apoyo que estén presentes, ¿verdad? O la frecuencia, el número, la intensidad y la duración de las circunstancias estresantes o adversas también van a influir en ello. Esto es importante aclararlo porque la resiliencia ha sido un concepto que de alguna manera se ha proliferado y quizás no tanto en el buen sentido, porque todo el mundo piensa que la resiliencia solo es aquella capacidad de la persona para salir adelante o algo así, y no están tomando en cuenta todos los factores que son necesarios para tener una resiliencia. No es algo tan intrínseco como se maneja coloquialmente a nivel de redes sociales o de otros profesionales que no están en el campo de la psicología. En conclusión, ya para terminar esto, distintos investigadores conceptúan la resiliencia como la suma entonces de factores individuales, familiares y sociales, así como una función de factores de protección, ¿verdad? Si no hay un factores o estímulos o redes de apoyo para este niño adolescente, la base de la resiliencia puede ser vista como frágil y por ende no se va a lograr los mejores resultados. Esta escala de resiliencia solo consta de 6 ítems en donde se evalúan todos los aspectos antes mencionados. Muy bien, empatía. Yo aquí en empatía sí me gustaría no profundizar mucho, ya que todos sabemos la importancia y el concepto de que tiene la empatía, ¿verdad? Tanto en la población de niños y niñas y adolescentes infractores, como también la otra muestra que vamos a considerar que son los jóvenes de educación secundaria, tanto a nivel público como privado. Como les mencionaba anteriormente, al igual que la resiliencia, ha sido un concepto que muchos autores lo han hecho de manera diferente y que existe dificultades al momento de realizar un consenso. Y el concepto de empatía, más que todo, se ha utilizado como un marco para incluir, digamos, un conjunto de procesos que es posible diferenciar desde un punto de vista, desde el desarrollo del niño y del adolescente, desde la localización neuronal con los avances de la neuroimagen y la psiconeurología y sus implicaciones y consecuencias comportamentales que tiene. Digamos, la empatía ha sido relacionada con la psicopatía, como la falta de la misma, ¿verdad? La empatía ha sido relacionada también con las neuronas espejos y etc. Entonces, ha sido extendida esta diferenciación entre quienes han centrado las explicaciones o conceptualizaciones en los procesos más emocionales o incluso automáticos y no conscientes, y quienes también han focalizado, por otra parte, los procesos inferenciales que son dependientes de muchas funciones cognitivas superiores y que también nos distinguen de los seres humanos de otros animales. Y esto incluso puede ser disputado también porque se sabe que para vivir en sociedad como seres sociales se ocupa esta comprensión, este reconocimiento de la situación del otro, y también se puede ver en muchas especies animales no humanas. Entonces, todas estas, tanto los que toman los aspectos emocionales automáticos y no conscientes como los que toman algo más tangible, por así decirlo, no son necesariamente contradictorios, sino que más bien son complementarios, al igual que la tríada luminosa y la tríada oscura de la personalidad.
es posible hablar de los aspectos cognitivos y emocionales de la empatía y de los procesos como el racionamiento o las vivencias experienciales sin que exista conflicto o inconsistencia al interior de cada una de estas categorías. Entonces, la empatía, la escala que estamos considerando, consta de 19 ítems y como una hipótesis que tenemos es que digamos que los jóvenes que quizás presenten altos niveles de rasgos de tetrada oscura puedan salir bajos en los niveles de empatía. Y esto aclarar que no todos los jóvenes en conflicto con la ley tienen rasgos psicopáticos y pueden ser muy empáticos a la vez. Entonces, va a ser interesante ver los resultados que nos muestre este estudio exploratorio. Bien, sin más indagar en esta variable, pasamos a las competencias para el trabajo. Las competencias, algo antes de seguir, si se fijan, las variables van bajando su intensidad, tanto a nivel conceptual para nosotros como en la manera de los reactivos. Y como hablábamos ayer, esto con el objetivo de evitar la fatiga de los jóvenes de contestar reactivos o ítems que involucran una información delicada para ellos y delicada también para el manejo de nosotros como profesionales. Entonces, estas últimas variables van bajando esta intensidad, no solo para esta fatiga, sino también para lo que hablamos de la deseabilidad social. Muy bien, entonces en las competencias para el trabajo, la empleabilidad de los jóvenes siempre ha presentado un amplio, digamos, debate en el campo de la criminología porque se ha encontrado cierta relación causal de la delincuencia juvenil, en donde se asocia esta actividad con una mayor propensión a cometer delitos y crímenes cuando los jóvenes trabajan de forma intensa. Estos autores mencionaban el trabajo de forma intensa a aquellos jóvenes que prefieren trabajos arduos de mayor hora. Sabemos que como enfoque de derechos humanos, los menores de edad pueden conseguir un trabajo, pero no serían trabajos de tiempo completo en donde se presten a la explotación infantil, sino que son trabajos quizás de medio tiempo o trabajos de una manera regular. Entonces, los jóvenes que prefieren trabajar de forma intensa o en nuestro contexto, ¿verdad? La realidad no es que prefieren trabajar de esta forma, sino que quizás es lo único que hay o lo que necesitan hacer para llevar el sustento a su familia. Entonces, ese es un extremo y se ha estudiado hasta el otro extremo, donde los jóvenes que mantienen tanto el equilibrio escolar como el laboral, así, digamos, a medio tiempo, presentan una casi nula de propensión a la delincuencia, incluso cuando estos jóvenes provienen de lugares como barrios, de zonas peligrosas o rojas, como se le menciona, o donde el acceso a la educación y el apoyo de sus familias también es escaso. Entonces, Jeremy Staff, que fue uno de los que se está considerando para la escala que vamos a presentar a continuación, es un profesor de sociología, también tiene mucho conocimiento en criminología y demografía. Hizo un estudio donde demostró que las diferencias individuales también van a jugar un papel decisivo entre el trabajo y la delincuencia, ¿verdad? Estos autores encontraron que el rol en la selección de o decisión si posee un mayor peso a la hora de explicar la relación entre empleabilidad y delincuencia, siendo aquellos jóvenes que desean trabajar más horas los que terminan con tasas significativas más altas de delincuencia y consumo de sustancias también, entre los jóvenes no empleados que preferían un trabajo moderado frente a este que es de manera más intensiva. En relación a la población de jóvenes en conflicto con la ley, se realizaron una amplia, digamos, revisión por parte de nuestro equipo técnico en la literatura, en donde se concluyó que la ausencia de un trabajo legal, de un trabajo formal, en donde no se vulneren los derechos y se les asegure o se les garantice todos los beneficios de un trabajo. Esta ausencia de un trabajo formal en poblaciones con una historial criminal hará que estos cometan crímenes o puedan reincidir.
además de que ganan más dinero por medio de trabajos ilegales, por así decirlo, que en los trabajos formales o legales. A su vez, está influenciada la falta de educación en las poblaciones privadas de libertad porque evita el desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo de calidad. Y a esto hay que agregarle los estigmas que sufre esta población, que hace que tengan menos acceso a los empleos. Diversos actores encontraron entonces que es más efectivo reinsertar laboralmente a las poblaciones con una historia laboral estable que jóvenes infractores que han cambiado de tanto trabajo porque no logran encontrar un trabajo que garantice esta permanencia de parte de INAMI en su asociación con diferentes organismos como Proponte Más de USAID y otras organizaciones como INFOC. Se realizan capacitaciones a los jóvenes para poderles brindar el desarrollo de habilidades que les permitan tener más facilidad al momento de salir, de conseguir un empleo y que esto les permita a su vez reinsertarse socialmente de manera más adecuada y como menos difícil, por así decirlo. Se les enseña, digamos, a realizar de manera correcta un currículo vitae, que es uno de los ítems que contiene esta escala. Se les enseña, digamos, oficios que pueden permitir lograr un empleo formal y no tener estos empleos informales que son característicos de esta población, entre otros. Aquí está un pincelazo de la escala, consta en sí de 31 ítems y como ustedes pueden ver así rápidamente, hace indagación sobre todos estos aspectos que les he mencionado. Muy bien. Por último, tenemos el uso constructivo del tiempo libre. Esta fue puesta de último con el objetivo de ya ir bajando los niveles de ansiedad que pueda tener el joven al momento de preguntarles cosas que pueden, quizás si no se respeta la confidencialidad, como hablábamos ayer, que pueden ponerlos en riesgo, ¿verdad? Entonces, decidimos poner esta variable que no por estar de último, por ser menos como cansado de contestarlas o cargados emocionalmente es menos importante. La verdad que un uso constructivo del tiempo libre ha sido muy relacionado con las conductas delictivas, así vamos a hablar sobre ello. En principio, el uso constructivo del tiempo libre se ha relacionado muchas veces con el concepto de recreación o momentos de recreación. Y al principio el término o su origen fue acuñado principalmente como una maniobra educativa para impulsar hasta cierto punto un control social, en donde la gente después de estudiar o trabajar pudiera realizar actividades que no sean dañinas para la sociedad, en primero, y por último pensar en el individuo como sujeto, ¿verdad? Para su propio bienestar. Si hablamos de recreación, es un proceso que fue un uso racional del tiempo de ocio a través de actividades que son consideradas favorables y saludables para todos los aspectos, digamos, físicos, espirituales, morales, sociales, entre otros. Asimismo, este uso constructivo del tiempo libre es imprescindible para la formación y consolidación de ciertos hábitos, valores o actitudes, y también académicamente beneficiosos para el desarrollo individual y social de los adolescentes en conflicto con la ley. En nuestro entorno sabemos que en esta sociedad posmoderna nuestras generaciones y las nuevas generaciones de adolescentes, el uso constructivo del tiempo libre se está relacionando con el ocio y este juega un papel fundamental en la socialización de ellos. El ocio en sí mismo podría ser capaz de prevenir y de promocionar simultáneamente aspectos positivos. Cuando hablamos de un ocio constructivo, ¿verdad? Cuando el escenario, digamos, es lúdico, que converge con espacios de aprendizaje, favoreciendo, digamos, la configuración de competencias que incitan a la reflexión
educación formal que hablamos en la etapa 1, de parte personal, de conductas delictivas o que son pertenecientes a grupos de pandillas o demás. Entonces, el ocio activo, constructivo, creativo, todavía está de la mano con los contratiempos, ¿verdad?, que se padecen en estos tiempos, por valga la redundancia, y que también evoca nuestras sociedades confundiéndolo con la sociedad, banalidad, consumismo, vagancia, pereza, indolencia, etc. Entonces, necesitamos ver de qué manera están usando el tiempo libre los jóvenes que también están involucrados con ciertas desigualdades sociales. Por ejemplo, los jóvenes que tienen mucho tiempo libre puede ser porque no tienen acceso a la educación ni el trabajo, lo que conocemos como ninis. Y mientras que alguien que esté en la escuela, que en la tarde esté en cursos de ballet o artes marciales, ajedrez o algo, lo de que sea de su preferencia, pueden aprovechar mejor el uso constructivo del tiempo. Tiene que ver mucho con el acceso a las oportunidades y con las desigualdades sociales. Sin embargo, sabemos que esto depende mucho también de las actitudes de cada persona. En la población de adolescentes infractores es muy necesario conocer esta variable, ya que de esta manera podemos inferir qué otras variables están influenciando para que no se haga un uso constructivo del tiempo libre. Cuando conceptualizamos este factor, entraba mucho a la reflexión también de nosotros como profesionales, porque también nosotros a veces no aprovechamos el tiempo libre de manera constructiva. Y por eso me tomé la molestia de dejarles, antes de mostrarles la escala, esta reflexión para que ustedes consideren personalmente si su tiempo libre nos ha engañado como sociedad, que es simplemente ver Netflix, ¿verdad? Cuando tenemos unas horas de que no invertimos para el trabajo, o que vamos a un bar, o que vamos a algo muy, muy de ocio y que ha dejado de coincidir con ese tiempo de crecimiento para uno mismo. Muy bien, la escala que vamos a considerar para medir o indagar sobre todos estos aspectos tiene 13 ítems, pero ciertos ítems están como subdivididos en muchas secciones diferentes. Digamos, el TL1 pregunta con qué frecuencia realiza diferentes actividades, digamos, usar redes sociales, navegar en internet fuera de estas redes sociales, a ver quién lee libros, revistas, o quién escucha música, quién videojuegos, con quiénes realizan estas actividades importantes. Ya si es con los amigos de la pandilla barrio, si es con la familia, va a depender su uso constructivo, ¿no? Con qué frecuencia realiza las actividades dentro y fuera de la casa, y también qué días, cuántas horas, etcétera. Por último, me gustaría también agregar la importancia que ustedes como aplicadores tienen en los comentarios finales de la escala, porque quisimos poner 2 fotos en esta. Si se fijan en todas las presentaciones, solo les hemos dado un pincelazo de la escala para que ustedes después les indaguen. Pero en esta decidimos poner esta última parte, porque al ser la última escala contiene esta sección de comentarios del aplicador o de la aplicadora. Para nosotros es muy importante que en esta etapa de pilotaje ustedes puedan retroalimentarlos en los comentarios, tanto de aspectos cualitativos como de lenguaje corporal, etcétera, que van a ser valiosos para nuestro estudio. Solo quisiera aclarar, porque en la experiencia a veces uno, si no es algo muy significativo para nosotros de manera subjetiva, puede poner ninguna o simplemente poner no hay comentarios, mientras que si indagamos un poco podríamos profundizar este estudio y así tomar en cuenta estos aspectos que también son importantes al momento de realizar la validación psicométrica del cuestionario. Esto es todo por esta parte, y como siempre mostrarles la bibliografía por si ustedes quieren profundizar en cada uno de estos temas. Pues bienvenido. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, Ángel, por la participación. Quisiera que tomemos el espacio de preguntas y respuestas después, cuando podamos regresar del receso, porque siento que ahorita, por los temas que hemos abordado, quizás no hayan tantas incógnitas y siento que sí van a surgir algunas preguntas con la herramienta de Cobo. Entonces me parece pertinente que podamos mover la sección que estaba planificada para luego de la presentación de Gliber, antes o después del receso, dependiendo de cómo sean las consultas. Entonces solo te pediría, Gliber, que si podés pasar a la sección tuya ahorita. Está bien, ya me compartiste el host. ¿Perdón? Tengo compartido para poder, ya, excelente. Sí, ya podés. Y solamente les pediré unos segundos porque también tengo que entrar con la cuenta de la tablet. Sí, así, no hay problema. Porque ayer surgieron algunas preguntas, entonces quise abordarlas porque ese es mi estilo. Cuando me preguntan algo y yo lo desconozco, pues trato de abordarlo el día siguiente. Entonces preparé esta pequeña presentación de 4 filminas, pero ahorita voy a también entrar con la cuenta de la tablet que tengo para que ustedes después enseñarles cómo se va a visualizar el instrumento en la herramienta que va a ser la tablet. Déjenme un segundo. Muy bien. Ahora les pasaré a explicar en qué consiste la herramienta esta, pero permítame que tengo un problema con el audio de la tablet. Ahora sí. Bueno, para comenzar quisiera decirles que la herramienta que vamos a utilizar está utilizada en múltiples campos o metodologías de la ciencia, no solamente en psicología, sino también en el área de trabajo social. Surgió como una iniciativa de Harvard para las ayudas humanitarias, pero a lo largo del tiempo esta herramienta ha sido utilizada también en el campo de la investigación y la recolección de datos. Como mencionó mi compañero Rolando, ahorita solamente va a ser un pincelazo nada más de lo que es la herramienta, porque primero queríamos que ustedes conocieran la parte conceptual del instrumento y también conocer un poquito la plataforma de Cobo, más que toda la aplicación que va a estar montada en las tablas. Yo sé que la ansiedad anticipatoria ante algo que desconocemos nos hace preguntar y nos hace desconocer de cosas que nosotros creemos que nos puede traer dificultades. Eso, como nosotros todos somos psicólogos y sabemos que eso es normal. Entonces, pero por eso mismo hicimos planificado cada actividad de este taller para que ustedes ya vayan conociendo la parte conceptual y un pincelazo de la parte cómo hacer la aplicación para el momento que sea del taller, específicamente cómo se monta la aplicación en las tablets, cómo se va a descargar el cuestionario, porque para esto se necesita algunos permisos de donde se está montando el cuestionario, que nosotros tenemos una cuenta donde vamos a distribuir los cuestionarios a todos ustedes. Entonces, en ese momento, cuando tengamos el recurso tecnológico que va a ser la tablet, ahí a ustedes se les va a enseñar paso a paso un ABC de cómo hacer la instalación, la aplicación, cómo se va a visualizar el instrumento y todas las cosas que hemos hablado aquí de forma nada más a grosso modo. Entonces, ¿qué es Cobo Toolbox? Cobo Toolbox es una herramienta para recopilación de datos online y offline. Ayer le preguntaron al Master Gerson si podía recolectar datos de manera offline. Claro que sí se puede, solamente es que
lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer en el proyecto es que se va a descargar el cuestionario a las tablets, ya va a ir montado el cuestionario en la tablet, se va a hacer levantamiento de la información de manera offline. Cuando tengamos ya los datos en las tablets y se vuelva a conectar a una red Wi-Fi, se va a subir automáticamente a los servidores de Cobo. Entonces, por este tipo de bondades es que al momento de indagación de qué herramienta podíamos utilizar para este proyecto y para este cuestionario, se eligió Cobo Toolbox por lo mismo. No solo por eso, también Cobo Toolbox tiene respaldo ya les voy a mencionar yo de qué organismos tiene respaldo Cobo Toolbox. Entonces, la mayoría de usuarios son personas que trabajan en crisis monetarias, como yo le dije, así como personales de ayuda e investigadores que trabajan en países en desarrollo. Cobo Toolbox tiene dos servidores, uno que es específicamente para ayudas humanitarias, que es todo evento de desastres o evento de crisis humanitaria. Por ejemplo, en este momento que estamos en crisis pues, sanitaria por el SARS-CoV-2, Cobo Toolbox está prestando su servicio para que los investigadores levanten información de campo acerca de esta temática. Los equipos de desarrolladores e investigadores de esta herramienta virtual proceden de la Universidad de Cambridge. Como les menciono, Cobo Toolbox tiene respaldo de universidades, de organismos con bastante peso a nivel internacional. Por ejemplo, ¿con quiénes ha trabajado Cobo Toolbox? Como ustedes pueden observar, tenemos a UNICEF, tenemos a USAID, tenemos a Médicos Sin Fronteras, tenemos la iniciativa para refugiados de UNICEF, de la ONU, perdón, tenemos el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, tenemos Save the Children. Entonces, es un sinfín de organismos que trabajan con esta herramienta y que ellos confían en la seguridad de los datos que pueda tener esta herramienta. Entonces, por eso mismo que ayer, que cuando se preguntó si había seguridad de los datos, me tomé la cabeza de buscar cuál es la seguridad que tenemos nosotros en Cobo Toolbox. La seguridad de los datos de Cobo Toolbox es por medio de Amazon Web Service, la cual administra y protege la información de intrusiones o pérdidas. El primer filtro que tiene el proyecto para el cuidado de la información es los nombres de los adolescentes no va a ir codificado por su número de expediente. Ese es el primer filtro que tiene el cuestionario, porque como les dije ayer, está haciendo de que se despersonalice el cuestionario y se vaya a nivel de códigos. De esta forma, nosotros cuidamos también la confidencialidad de los datos, también en lo que hablábamos también del consentimiento informado, que esto es para tener todos los principios éticos de benevolencia, aceptación propia y todo eso, con los adolescentes, que no se pueda tener consentimiento como les mencioné, porque en los CPI, que mantiene la tutoría legal del gobierno, se maneja que es un asentimiento informado que se les va a mencionar cuáles son los beneficios y todo lo que mencionamos ayer de esta aplicación, de este cuestionario. También otro aspecto que tiene Cobo Toolbox es que todas las contraseñas que se generen se manejan de manera cifradas. Eso quiere decir de que usted no puede entrar o que le vayan a usted a manipular sus contraseñas, como eso que en los últimos tiempos ha surgido. A usted le mandan correos electrónicos o mensajes por WhatsApp o por Facebook engañosos, y usted le roban su información, pues Cobo Toolbox da esta bondad y que todas las contraseñas van de manera cifrada. Y para la persona que quiera ahondar más en este aspecto de la seguridad de los datos, yo les dejo, y si quieren les comparto la presentación de la Amazon Web Service y cómo ellos manejan la seguridad de los datos. Por otra parte, la bibliografía también, aquí ustedes pueden indagar acerca de cómo es la herramienta, acerca de otros puntos que yo no les mencioné, porque solamente es un pincelazo de qué consiste la herramienta, cuáles son las bondades con quienes ha trabajado la herramienta, pero también la segunda bibliografía nos muestra de si hay seguridad en los datos que se suben a los servidores de Cobo Toolbox. Entonces, dicho esto, voy a proceder a enseñarles pues, para que ustedes puedan visualizar cómo se mira en la aplicación de Cobo Toolbox.
Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, Gliber. Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, disculpe porque saben que este tipo de percances siempre pasa en esta modalidad de la virtualidad. Entonces les voy presentando la herramienta en la plataforma. Esta plataforma es una aplicación que ustedes más adelante van a poder descargar. Esto no quiere decir que ahorita no la pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero el detalle está, como les menciono, que para poder visualizar el contenido entonces, van a poder descargarla de Google Play, pero no van a poder obtener un cuestionario. Para esto tienen que tener acceso a una cuenta. De esta forma lo pueden trasladar a esta plataforma. Esta plataforma Master Gliber, no sé si soy yo, pero en algunos momentos se le pierde la voz. Sí, no, no se le escucha. déjenme ver En este momento sí, movimiento. claro y fuerte. Ahorita se escucha bien. Sí, claro y fuerte, pero por momentos como que se pierde la voz y vuelve, no sé si es algo de... Sí, si ahorita me escucha bien, pues de esta forma aquí me quedaré. Sí, excelente, gracias, Master. Bueno, disculpen, como les dije, porque estoy conectado desde la computadora y también de la tablet, entonces hay una recepción de lo que yo digo con la tablet y lo que escucho de la computadora. Entonces voy a comenzar de nuevo. Esta aplicación solamente es para visualizar los cuestionarios o la información. Esta aplicación tiene que tener permisos de la cuenta madre, de la cual se genera en la página oficial de Cobo Toolbox. Entonces usted cuando descarga esta aplicación tiene que obtener el permiso para poder visualizar sus cuestionarios, lo que usted quiera aplicarlo, la información que usted quiera levantar. Entonces, como le mencioné ayer, les voy a dar un pincelazo de cómo se visualiza el cuestionario en la aplicación. Aquí está lo que yo les menciono. Cuando ustedes cargan la aplicación, les va a aparecer esta página de inicio. Entonces, aquí tenemos varias opciones y la que vamos a utilizar es obtener el cuestionario en blanco. Ahí nosotros tenemos que tener los permisos de la cuenta madre para poder nosotros llenar el cuestionario. Entonces, cuando ustedes tengan la herramienta virtual tecnológica que va a ser la tablet, ustedes van a tener montado el cuestionario así como se puede visualizar en la pantalla. Entonces, vamos a introducirnos al cuestionario. Aquí está descargado. Como yo les mencionaba, cuando ya está descargado el cuestionario en la aplicación, usted puede levantar su información de manera offline. Y cuando usted se conecta otra vez a una conexión Wi-Fi, se sube directamente a la nube de Cobo Toolbox. Entonces, ayer les mencioné un poquito acerca de las instrucciones generales, cómo estaban plasmadas, cómo estaban diagramadas. En esta forma, en Cobo Toolbox, así como vemos en la pantalla, así es como se va a visualizar. No hay modificaciones de color, no hay modificación de tamaño de la letra. Entonces, lo que hizo el equipo fue fraccionar estas instrucciones para que de esta forma el adolescente no se aburra solo escuchar una instrucción general larga o extensa. Entonces, como ustedes pueden visualizar, aquí mencionamos de qué trata el cuestionario, qué esperamos de él. Pasamos, por ejemplo, aquí preguntamos, este cuestionario contiene varias preguntas, como les mencioné, van de escala Likert, escalas dicotómicas. Claramente que este no va a ser un aspecto que se les va a decir a los jóvenes que van a hacer escalas Likert o dicotómicas, no, puede ser llenado único o varios tipos de respuestas. Por lo menos en este aspecto, ¿qué le vamos a preguntar? Ustedes pueden ver, son cosas como el tiempo libre, cosas para el trabajo, y cosas que son importantes para nosotros, por ejemplo, el sistema familiar, la resolución de conflictos. Aquí va a depender también de la pericia del aplicador también. Claramente, a ustedes se les va a facilitar todo un paquete de información y de documentos. Usted va a conocer la herramienta en de papel y lápiz o en formato PDF. Usted va a conocer cuáles son las variables, va a conocer cuáles son los ítems. Entonces, en este aspecto de que le vamos a preguntar, el adolescente puede preguntarle, ¿y qué más me va a preguntar? ¿Me van a preguntar acerca de mi familia, algo por el estilo?
Entonces, usted como ya va a estar familiarizado con la herramienta, usted puede utilizar varias escalas, como por ejemplo, le puede decir, vamos a preguntarte acerca de tu familia, cómo te comunicas con ellos. Eso nada más es un ejemplo de cómo podríamos abordar a preguntas que nos puedan hacer ellos, porque recordemos que lo del adolescente, algo que desconoce, le da ansiedad y al darle ansiedad piensa que va a estar siendo cuestionado o evaluado. Y eso es lo que no queremos nosotros. No queremos que piensen que los estamos evaluando o que esta información va a servir. Por ejemplo, con el estudio exploratorio que hicimos con mi compañero Ángel, la deshabilidad social de los adolescentes, pueden pensar que participar en una entrevista les va a ayudar a que les haga un cambio de medidas privativas a no privativas de la libertad. Entonces, lo que queremos es que estos jóvenes, estos adolescentes, tengan confianza con nosotros, que puedan colaborarnos de manera espontánea, sin pensar que va a haber una deshabilidad social de llenar el cuestionario, pero que de esta forma les pueda ayudar a un cambio de medidas. También aquí tenemos el tiempo estimado del cuestionario. Esto nada más es un tiempo tentativo. No va a ser un tiempo, por ejemplo, en la reunión de taller con del comité técnico asesor, la máster en trabajo social que está representando la maestría nos dijo que había tardado 2 horas. Claramente ella lo hizo de paso a paso y lo hizo buscando qué cosas podría ella mencionarnos a nosotros que había necesario cambiar. En su momento, cuando ustedes tengan el enlace y tengan el acceso al cuestionario de manera virtual, ustedes también van a sacar un tiempo estimado para que de esta forma, cuando tengamos la última versión para el pilotaje, nosotros tengamos un estimado de cuánto puede tardar un adolescente. También es importante aclarar de que estamos también visualizando la manera de que el cuestionario se aplique en 2 momentos. Yo creo que esto va a ser analizado por el equipo para ver la factibilidad y la viabilidad de tener 2 momentos del cuestionario. Esto más adelante, cuando tengamos ya la versión final del cuestionario y ustedes vayan a campo, vamos a ver si va a ser en 2 momentos o en un único momento. Y aquí también mencionamos de que si él tiene algún tipo de dudas o preguntas, puede manifestárselo al aplicador o a la aplicadora. Pero como les mencioné, este tipo de cuestionario, este tipo de instrumentos que se pasan así, no solamente el adolescente, también uno adulto, le da ansiedad llenar algo porque uno puede pensar que está siendo evaluado. Entonces, aquí si el adolescente tiene preguntas o tiene algún tipo de incógnitas acerca del cuestionario, se lo puede hacer directamente al aplicador o aplicadora. Aquí un poquito de lo que es los datos generales. Aquí nosotros ponemos, por ejemplo, voy a ponerle mi nombre, solamente para poder avanzar. Después de aquí nos pide, como le mencioné, aquí vamos a poner nosotros el código del expediente de él o la joven. Claramente, aquí va a tener que esto va a sufrir cambios, porque también vamos a incluir a la población que está libre de conflicto con la ley. Los jóvenes que van a ser de colegios, vamos a añadir otro espacio para que se pueda llenar de qué escuelas son, o por ejemplo, de qué grado son, o de qué tipo o qué colegio es, por ejemplo, para no identificarlos a ellos con un nombre. Aquí también, como les mencioné, va a sufrir cambios esta pantalla porque aquí hace falta la parte de medidas sustitutivas, que no está expresado, entonces solo tenemos los CPI nada más, hace falta la parte de medidas sustitutivas, también la parte de los colegios que van a ser objeto de estudio. Vamos a poner aquí Sagrado Corazón. Entonces, cada variable tiene su instrucción. Tenemos una instrucción general, que es la que le presenta a la joven. Pero antes de cada variable tenemos una pequeña introducción de qué trataba la variable. Por ejemplo, esta se presenta una serie de afirmaciones relacionadas con la forma en la que usted se comunica con su familia. Su tarea será seleccionar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las oraciones. Entonces, este es el primer reactivo que le mencionamos nosotros ayer en esta escala. Vamos a poner actualmente vivo con
con mi madre y mis hermanos. Directamente, aquí nos pasa a la escala de comunicación parental. Cada uno de los reactivos tienen que ser llenados obligatoriamente. Entonces vamos a comenzar a llenar, hacer un llenado un poco rápido para que podamos pasar a otra pantalla. Uno de los primeros cambios que sufrió el instrumento fue que cada variable estaba diseñada en una sola página. Eso quiere decir que cuando usted iba bajando, usted perdía la línea de respuesta. Entonces lo que se hizo fue añadir, al usted ir bajando al cuestionario, encuentra otra vez los puntos de respuesta en la escala Likert. Les voy a dar ejemplo de varias escalas, porque como mencionamos ayer, es un cuestionario, en este momento es un poco extenso. Todavía falta de que se eliminen algunos reactivos que no son tan sensibles. Entonces, explicarles o enseñarles las 20 variables nos llevaría todo el día. Entonces, les voy a enseñar algunas variables o el tipo de llenado que se puede tener en cada una de ellas. Por ejemplo, esta es de sistema familiar. También es una escala Likert y van a esta misma línea de llenar acerca del sistema familiar, cuáles son las relaciones con los hijos, el tipo de comunicación hay entre ellos. Como ustedes pueden ver, para poder avanzar, tenemos que llenar todo la variable. Una de las ventajas que tiene esta aplicación es que usted puede moverse en cada una de las variables. Por ejemplo, si yo quiero aplicar, por motivos de pilotaje, se van a llenar todas las escalas de principio a fin. Pero más adelante, cuando esta herramienta, perdón, quede en el INAMI, ustedes como psicólogos pueden ir directamente a escoger qué variable quieren aplicar de entrada. ¿Qué variable quieren ustedes que se pueda aplicar de manera sensible en un primer contacto con el adolescente? Por ejemplo, le puedo enseñar una escala que sea diferente a una escala Likert para que ustedes puedan visualizar cómo se mira. Esta es la escala que les mencioné ayer, que es un diferencial semántico. Aquí no se miran como 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se miran 1 a 5 y a medida que va llenando el adolescente se va viendo qué es lo que va escogiendo. Una de las observaciones que se nos hizo a nosotros, pero como les mencioné, este cuestionario va a tener las modificaciones que se hicieron el día del taller de validación con el Comité Técnico Asesor. En este apartado, la abogada Cándida mencionó que era necesario de que nosotros en esta diferencial semántico tenía que tener de 1, siendo nervioso, menos nervioso, no tan nervioso, para llegar específicamente al apartado de relajado. Entonces, esta variable posiblemente tenga cambios para que de esta forma se pueda evaluar siempre en una escala de diferencial semántico, pero que se visualice como tipo una escala Likert. Como ustedes ven, esta escala viene a romper la estereotipo de llenado. Es más interactiva con el adolescente porque solo tiene que ir corriendo o tocando la pantalla para poder llegar de un punto de 1 a 5. Como ustedes pueden ver, no es la aplicación más interactiva que ustedes han visto en su vida. Pero lo que les mencioné de las bondades que tiene esta herramienta son muy buenas. El llenado de modo offline, eso es para mí lo más importante que tiene esta herramienta. La seguridad de los datos es otro aspecto que tomamos en cuenta. Y también el apartado de la movilidad. Usted en cualquier momento puede descargar
el cuestionario que usted genere directamente en el motor de búsqueda o en la página oficial de Cobot Toolbox, y usted donde se encuentre, ya sea en el celular, en la computadora o una tablet, puede descargar el cuestionario y de esa forma levantar información. Entonces, pasaré a pescar. Esta es la de autoconcepto, tiene varios redactivos y todas son en diferencial semántico. Esta es una escala dicotómica y este es el inicio de conductas delictivas. Como ustedes pueden ver, es una escala dicotómica que los jóvenes tienen que ir llenando de sí y no. Y aquí abajo encontramos otra vez los puntos de respuesta de sí y no. Por esta forma, claramente, el sí y no, es difícil, no es difícil de olvidar, pero nunca está de más que tengamos una guía de respuesta. Me desplazaré a otra variable para que de esta forma podamos ver cómo se puede ver de principio, el nivel intermedio y al final del cuestionario. Aquí está la variable que acabamos de ver con el compañero Ángel, una escala dicotómica. Solo tiene que irse llenando de sí y no. Esta es la variable de uso constructivo del tiempo libre. Fue la última variable que vimos con el compañero Ángel. Entonces vamos a ir llenándola un poquito rápida para que pasemos a la última, a la sección de los comentarios del aplicador. Como él le mencionó, esta variable tiene la peculiaridad que tiene varios tipos de citaciones. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí la respuesta no, nos directamente a otra pregunta. Por ejemplo, si yo pongo sí, nos pregunta si lo hacemos en un carro particular, en una moto, en transporte público. Le ponemos el tipo de ONG a la que nosotros pertenecemos o apoyamos. También muchas de estas preguntas tienen condicionantes. Tenemos que, por ejemplo, le ponemos, si el joven dice una cantidad de números que excede a las horas que tiene un día, le da un condicionante para que usted pueda llenar las horas correctas. En este apartado, como mencionó mi compañero Ángel, por ejemplo, una pregunta o una incógnita que tengamos nosotros es
en qué tema tuvo más dificultades el adolescente. Por ejemplo, sabemos que el cuestionario es extenso, ahorita hace falta de que se le eliminen los reactivos que no son sensibles, entonces a ustedes se les puede olvidar, cada variable tiene su acrónimo o sus siglas, pero estas se pueden olvidar. Pero también hay una bondad, como le mencioné yo, se pueden ir a la variable directamente y buscar, cuál fue la variable que tuvieron dificultades con el adolescente. Pero si no fuese ese el caso, pueden poner el tema que se dificultó. Por ejemplo, en el tema de la familia. Por ejemplo, pueden decir ustedes resiliencia o consumo de drogas, o con el apartado del trabajo, o el uso constructivo a tiempo libre. Si usted no se recuerda de las siglas de las variables, la facilidad es que la pueden buscar directamente en ese apartado que le mencioné ahorita, esta flechita que tienen en la parte superior derecha, y esta le da la opción de buscar en todo el cuestionario dónde están las variables, dónde están los reactivos. Entonces, si ustedes tuvieran alguna dificultad, alguna variable, nos pueden poner a nosotros aquí en este apartado en cuál fue estas variables que tuvieron dificultad. Claramente pueden haber un sinfín de incógnitas acerca del cuestionario, pero también lo que queremos es que sean cosas un poquito más específicas, como el tiempo, como por ejemplo, qué variable se dificultó más, o el aspecto de la comunicación no verbal de los adolescentes cuando se les está aplicando el cuestionario. Entonces, sin más, considero que en este punto, darles un pincelazo de la aplicación y el cuestionario les va a bajar un poquito la ansiedad cuando sea el momento del taller donde se les va a enseñar a descargar el cuestionario y cómo va a estar montado en la tablet. Entonces, sin más, podemos pasar al apartado de preguntas y respuestas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de este día de capacitación? Bueno, más que todo capacitación es que ustedes tuvieran un vistazo, un pincelazo de lo en qué consiste la parte conceptual del instrumento, también de lo que es la plataforma. Pido disculpas si no fue de la mejor manera, y claramente la virtualidad tiene esa peculiaridad, o puede ser de servirnos de algo para que nos pueda ayudar y también dificultar. En este caso a mí se me dificultó porque la tablet tiene un pequeño desfase con el sonido, con lo que se presenta. Eso ya lo había tenido, yo pido disculpas por eso, traté de hacerlo de la mejor manera y quedó algo inconcluso en el taller que es donde ustedes se les va a enseñar cómo va a ser el montaje en esta aplicación. Va a ser de manera detallada y esperamos que en ese momento esté nuestro compañero Axel. Él es el experto en este aspecto. Yo he tratado de apoyarlo, pero en ese momento ustedes van a conocer más sobre la herramienta, cuáles son los permisos que tienen que concederle ustedes a la tablet para que pueda descargar el cuestionario y todos los aspectos relacionados con el cuestionario de la forma virtual, de la forma montada en el cuestionario. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Si alguien desea participar, ofrecer algún comentario o duda, levante la mano para que se les pueda facilitar el audio, o solo abren su micrófono para escucharlos. Ese es el espacio que tenemos para aclarar
pues cualquier duda, no solo de la esquematización de las variables, de los factores que se les explicaron al principio y en la sesión anterior, sino también para que evacúen algunas dudas dentro del uso de la herramienta. Igual como les decía el Master Gliber, luego tendremos otro momento, como lo explicó ya el Master Gerson, en donde trataremos de capacitarles más a fondo en el uso de la herramienta para que ya ustedes estén totalmente familiarizados con ella y que puedan, pues, utilizarla dentro de lo que el uso del cuestionario que estamos creando les exige. Buenos días, licenciado David, de Renaciendo. Por mi parte, todo lo que se explicó está relativamente claro. Creo que, como mencionó un compañero ayer, las preguntas van a ir saliendo pues a medida que nosotros nos estemos familiarizando con el instrumento. Pero, no, por mi parte, pues, hasta lo que vimos ahorita, que fue, como dicen ustedes, pincelazo, a grosso modo, pues se mira pues bastante comprensible. Gracias, David. Sí, y en efecto, recuerden que nosotros vamos a tratarles enviar, si no hoy o mañana, un paquete con algunas cositas para que ustedes puedan ir familiarizándose con los insumos que les dimos. Aparte de eso, vamos a subir estas 2 sesiones a YouTube para facilitarles los enlaces y que las personas que no han podido estar presentes completamente vuelvan a ver estas capacitaciones y pues refresquen un poco qué es lo que tratamos. Se les va a compartir también un enlace de Cobo para que ustedes puedan hacer un intento de llenado de la herramienta. Y aparte de eso, pues el instrumento en PDF para que lo miren y vean pues cómo está distribuidas las variables y que miren esta versión técnica que todavía está en versión alfa para que pues también se vayan familiarizando, porque no es lo mismo verlo en la herramienta displayado a verlo ya con más tranquilidad en un documento. Alejandro, lo oímos. Buenos días, saludos a todos. No, más que todo era para comentarles que está interesante cómo van a recolectar los datos. Bueno, en general la herramienta está muy buena. Y yo creo que sí, así como lo veo, puede ser, puede facilitar mucho la aplicación, la herramienta, porque no la miro nada compleja, o sea, quizás un poco larga, pero imagino que es lo justo y necesario que necesitan para recolectar la información necesaria para lo que necesitan. Gracias, Alejandro. Sí, y es que la longitud de la herramienta tiene que ver con el hecho de que primero está hecha o marcada con diferentes puntos de corte para que no se perciba que es una lista interminable de ítems y que se ajuste lo más que se pueda a la visualización a través de una tablet. Y en cuanto al contenido es porque, bueno, o sea, se ha hecho prácticamente una investigación exhaustiva para extraer reactivos pues de los lugares que ofrezcan la mayor fiabilidad en cuanto a la recolección de información y pues obviamente esto durante el pilotaje se va a reducir. Ahorita es mejor que tengamos una gran cantidad de ítems antes de pilotarlos para que cuando hagamos el pilotaje, si luego necesitamos fortalecer alguna dimensión de las mismas variables, no tengamos ítems de dónde escoger, sino que tengamos que estar generando nuevos ítems y volver a pilotarlos, etcétera, ¿no? Siempre tener un poco de más, pero claro, o sea, prácticamente esta cantidad, que son alrededor de 430 y algo, se va a reducir, si no es a la mitad, un poco más de la mitad, y va a cambiar la herramienta. Porque si desde un principio eran 600 ítems, se volvió a hacer una valoración, bajaron a 400, y así se están haciendo ciertas revisiones y modificaciones para que la versión que se vaya a pilotar sea lo más optimizada posible. Pero no, gracias más bien por el comentario, Alejandro. No sé si alguien más desea participar. Miro que Edwin tiene el micrófono abierto. ¿Algún otro comentario?
Edwin. Sí, Sí, bueno, sí, me parece que la herramienta es muy útil, ¿verdad? Es muy completa para analizar lo que es el estudio a los menores internos y creo que va a ser de mucha utilidad y está bastante entendible. Y a medida que nosotros vayamos aplicando la herramienta, vamos a ir despejando dudas y dejando más práctica. Entonces, solo es digamos, de poner bastante atención cuando ustedes nos vayan a explicar cómo se va a utilizar la herramienta cuando ya estemos ya en la práctica ya con los muchachos. Gracias, Edwin. Y sí, en efecto, o sea, yo imagino que ahorita que ustedes lleven el intento digital que les vamos a mandar, les van a surgir algunas preguntas, entonces sería bueno que las pudieran recopilar y hacérnoslas llegar para ver de qué forma nosotros intentamos contestárselas. No sé si van a haber más dudas o consultas, si no, pues de mi parte sería todo, porque ya se abordaron los puntos que en las agendas les habíamos compartido. Sepan que si no les llegan en el transcurso del día de hoy, el paquete que les estamos comentando con estos insumos les va a llegar el día de mañana. Vamos a intentar también compartírselos directamente en los grupos de WhatsApp porque es un medio de comunicación más directa con ustedes. Ya llevamos un tiempo trabajando pues, con el personal técnico del INAM y hemos visto que esa es una de las maneras más efectivas de comunicarnos, más que el correo electrónico, porque siempre existe cierto delay ahí para una respuesta inmediata y por lo menos sabemos que los insumos colocados en el grupo no se pierden. Y sin más, pues, si no hay otras consultas, me gustaría pues cerrar este taller, agradecerles por su tiempo, por el espacio que ustedes han tomado. Siento que el día de hoy fue una jornada bastante provechosa, bastante ejecutiva y pues esperemos que en futuras ocasiones podamos trabajar de una forma tan efectiva. Me está diciendo que suba la lista de asistencia al chat. Ahorita voy a subirla, denme un segundito y se la voy a dejar también porque me interesa que las personas que estuvieron puedan llenarla si todavía no la han llenado, porque eso nos sirve para la sistematización. Sin más, pues sepan que los canales de comunicación que hemos establecido están abiertos para que ustedes puedan consultar respecto a cualquier duda, no solo teórica, sino administrativa también. Pues está, en el caso de los aplicadores de la maestría, en ese caso pues nosotros estamos para atenderles en ese sentido. Sin más, pues no me queda otra que despedirme y desearles un buen día. No sé si Ángel o Gliber quieren ofrecer algún otro comentario en última instancia. Si no, de mi parte yo doy por concluida mi participación. Bueno, más que todo agradecer a los colegas, ¿verdad? Por su disposición a participar en este proyecto y por habernos brindado su atención y que espero haya sido de provecho y de agrado para ustedes como aplicadores de la herramienta y también como profesionales de la psicología. Muchísimas gracias y mucho gusto de conocerles. Por mi parte nada que decir, no más que agradecerles por estar presentes en estos días de que conocieran ustedes la parte conceptual y la parte un poquito técnica de lo que va a ser el cuestionario y esperemos que esto siga para mejor y que cuando tengamos ya montado el cuestionario en las tablets, ahí sí podamos abordar todas las dudas que surjan de la herramienta. Ahí nada más que decirles que feliz día. Gracias, feliz día, saludos. Feliz día a todos. Feliz día a todos, muchachos. Feliz día a todos. Hasta luego, feliz día. Hasta luego, feliz fin de semana. Feliz día.